El misterio que nadie quiere enfrentar, el corazón se detiene, el último aliento se escapa y después silencio, un silencio profundo, inquietante, que ha resonado a lo largo de la historia de la humanidad. Es el momento que todos, absolutamente todos, enfrentaremos algún día. Pero ¿qué hay más allá? Esta es la pregunta más antigua, más temida y más inquietante que ha acompañado al ser humano desde el inicio de los tiempos. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Nos espera un juicio inmediato, un túnel de luz, una existencia eterna de paz o tormento, o simplemente la nada? Lo cierto es que todos hemos escuchado diferentes versiones. Algunos dicen que el alma sube de inmediato al cielo o desciende al infierno. Otros creen en la reencarnación, en regresar en otra forma, en otra vida. Y hay quienes aseguran que todo termina en un vacío absoluto. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? Atención, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo lo que creías saber sobre la muerte. No te ofrecerá opiniones ni suposiciones humanas. Vamos directo a la única fuente que millones de personas consideran la verdad absoluta, las Sagradas Escrituras. Te invitamos a quedarte hasta el final, porque lo que vamos a revelar pieza por pieza puede iluminar tu entendimiento de una forma que jamás imaginaste. Antes de continuar, haz algo muy importante. Si esta búsqueda de claridad y verdad bíblica te parece crucial, apoya este mensaje con un me gusta, porque con un simple clic estarás ayudando a que este conocimiento llegue a más personas que, como tú, buscan respuestas en un mundo lleno de confusión. Ahora sí, comenzamos este viaje. ¿Qué creían los antiguos sobre la muerte? Para comprender el destino final del ser humano, debemos hacer una pregunta fundamental. ¿Cómo percibían la muerte aquellos que escribieron la Biblia? La muerte no es un concepto moderno, ni un tema desconocido en las Escrituras. Desde el primer libro de la Biblia, se nos muestra la muerte como una consecuencia inevitable para la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Lo notaste? Dios no dice que el alma del hombre sube al cielo, ni que entra en un estado intermedio. Dios establece una verdad simple y directa. Fuimos creados del polvo y al polvo regresamos. Esto choca con muchas creencias populares. Si al morir seguimos existiendo como espíritus conscientes, ¿por qué Dios diría que volvemos al polvo? La respuesta es aún más impactante cuando analizamos otra palabra clave que aparece repetidamente en el Antiguo Testamento: el Sheol, el misterioso Sheol, el infierno o algo más. En la Biblia, el Sheol se describe como el destino común de todos los muertos, sin importar si fueron justos o injustos. Salmo capítulo 6, versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Sheol, ¿quién te alabará? Aquí surge una gran contradicción para quienes creen que los muertos están conscientes en el más allá. Si las almas estuvieran al cielo a estar con Dios, ¿cómo es posible que en la muerte no haya memoria de Él? Aún más impactante es lo que dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos no saben nada, no piensan, no sienten, no tienen conciencia, no están en el cielo alabando a Dios, ni en el infierno sufriendo tormentos. Entonces, ¿significa esto que la Biblia enseña que después de la muerte solo hay un vacío eterno? No exactamente.
Aunque el Antiguo Testamento describe el Seol como un lugar de inactividad y silencio, también nos deja pistas de algo más, algo que aún no hemos explorado: la esperanza de la resurrección. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La muerte como un sueño y la promesa de resurrección. La muerte es presentada en las Escrituras como un estado de inactividad total, un cese completo de la percepción y el conocimiento. Pero dentro de estas mismas páginas sagradas también se encuentra un concepto que cambia la perspectiva por completo. En múltiples pasajes, la Biblia compara la muerte con el sueño, un estado del cual es posible despertar. Job, en medio de su sufrimiento, formula una pregunta cargada de anhelo. En el libro de Job, capítulo 14, versículos 14 y 15 dice: «Si el hombre muerto volverá a vivir, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos». Aquí encontramos la primera clave de esperanza. Job no ve la muerte como un final absoluto, sino como un estado temporal del cual Dios puede llamar al ser humano de vuelta a la vida. Esta idea se desarrolla aún más en el libro del profeta Daniel. En Daniel, capítulo 12, versículo 2, se nos revela un mensaje aún más claro. «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua». El uso de la palabra duermen no es accidental. La Biblia utiliza repetidamente esta metáfora para describir la muerte, indicando un estado de inconsciencia del cual es posible despertar. El rey David, en el Salmo 13, versículo 3, ruega a Dios con estas palabras: «Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte». En el Nuevo Testamento, esta comparación se hace aún más evidente en las enseñanzas de Jesús mismo. Un relato crucial se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, cuando Lázaro, un amigo cercano de Jesús, muere. Los discípulos están preocupados por la enfermedad de Lázaro, pero Jesús les dice algo sorprendente en los versículos 1 al 14. «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Los discípulos, sin entender la profundidad de sus palabras, piensan que Jesús habla de un descanso natural, pero el texto aclara: «Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar, del sueño». Entonces Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto». Aquí vemos a Jesús mismo confirmando la idea de que la muerte es como un sueño, un estado de inconsciencia del cual se puede despertar. Y él mismo demuestra esta verdad al resucitar a Lázaro con un simple llamado: «Lázaro, ven fuera». Y el hombre que había estado muerto durante 4 días salió de la tumba. Si Lázaro hubiera estado consciente en el cielo, disfrutando de la presencia de Dios, o en el infierno sufriendo tormentos, su regreso a la vida habría sido un castigo, no una bendición. Pero no hay ninguna indicación de que Lázaro haya experimentado algo después de la muerte. No relata visiones del cielo, ni pesares del infierno. Simplemente estaba dormido en la muerte hasta que fue despertado por Jesús. Este milagro es un anticipo de lo que vendrá en el futuro. Jesús, con su poder divino, nos revela que la muerte no es el final, sino una pausa antes de la resurrección. Otro pasaje crucial en este tema es la enseñanza de Pablo a los creyentes de Tesalónica. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14, el apóstol escribe: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Una vez más, se reafirma la idea de que los muertos no están en un estado de conciencia,
sino que duermen a la espera de la resurrección. Pero, si la Biblia es tan clara en este punto, ¿por qué existen tantas doctrinas que enseñan una existencia consciente después de la muerte? Para responder a esta pregunta, debemos analizar la historia de la interpretación de las Escrituras y cómo ciertas influencias filosóficas han moldeado las creencias sobre el más allá. Entre la tradición y la Escritura, cómo se formaron las creencias populares sobre la muerte. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas sobre el destino final después de la muerte. Mientras que la Biblia describe la muerte como un sueño y la resurrección como la verdadera esperanza, muchas doctrinas populares han desarrollado ideas que no están claramente fundamentadas en las Escrituras. ¿Cómo surgieron estas creencias? ¿Por qué en la actualidad muchos piensan en la muerte como un paso inmediato al cielo o al infierno? Para entenderlo, debemos mirar al pasado y analizar cómo la filosofía, la cultura y las tradiciones humanas influyeron en la teología cristiana. Una de las influencias más significativas proviene de la filosofía griega, especialmente de Platón. Este filósofo propuso la idea de la inmortalidad del alma, es decir, que el alma humana es eterna e independiente del cuerpo. Según esta visión, al morir, el alma simplemente se separa del cuerpo y sigue su existencia en otro plano. Esta idea, aunque popular en la filosofía antigua, no es el concepto bíblico de la muerte. En la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el ser humano es presentado como una unidad, no como un cuerpo que encierra un alma inmortal. Génesis capítulo 2, versículo 7, describe la creación del hombre de una manera muy específica. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí no se menciona que Dios haya colocado un alma inmortal dentro del hombre. Más bien, el ser humano es el resultado de la combinación del polvo de la tierra y el aliento de vida. Al morir, esta combinación se deshace. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, lo explica de la siguiente manera: el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu que vuelve a Dios no es un alma consciente que sigue viviendo en otro plano. Es simplemente el aliento de vida que Dios dio, la energía que permite que el cuerpo viva. Salmos, capítulo 146, 4 versículo. Es aún más claro en este punto: sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Si los muertos ya estuvieran en el cielo o en el infierno, serían plenamente conscientes y tendrían pensamientos. Sin embargo, la Escritura dice que en el momento de la muerte sus pensamientos perecen. A pesar de estas claras enseñanzas, con el tiempo la idea de que el alma sigue viviendo después de la muerte se fue infiltrando en el pensamiento cristiano. El contacto con la filosofía griega en los primeros siglos de la era cristiana llevó a algunos teólogos a combinar las enseñanzas bíblicas con ideas platónicas. Filósofos y teólogos como Orígenes y Agustín de Hipona promovieron la noción de que el alma no muere, sino que va inmediatamente a su destino final después de la muerte. Esta fusión de creencias filosóficas con la teología cristiana terminó dando forma a la doctrina del cielo e infierno como lugares donde las almas van inmediatamente tras la muerte. Con el tiempo, la Iglesia medieval consolidó estas ideas. Desarrolló también la creencia en un estado intermedio de purificación, lo que hoy conocemos como el purgatorio. Pero surge una pregunta: si esta idea no proviene de la Biblia, ¿cómo podemos estar seguros de qué es lo correcto? Para responder a esta pregunta, debemos volver a la fuente de la verdad absoluta, las Escrituras. Jesús y los apóstoles, ¿qué enseñan realmente sobre la muerte? Cuando Jesús vino a la tierra, su enseñanza no dejó espacio para confusión.
A lo largo de su ministerio, reforzó la idea de que la muerte es un estado de inconsciencia hasta la resurrección. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, Jesús hace una declaración poderosa: no os maravilléis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjate bien en sus palabras. Jesús no dice que los muertos ya están en el cielo o en el infierno. Dice que vendrá un momento en el que los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto implica que, hasta ese momento, permanecen en la muerte sin actividad ni conciencia. Otro pasaje que genera muchas interpretaciones es la declaración de Jesús al ladrón arrepentido en la cruz, registrada en Lucas capítulo 23, versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A primera vista, parece que Jesús está diciendo que ese mismo día el ladrón estaría con él en el cielo. Sin embargo, hay algo importante que debemos considerar. En el griego original no había signos de puntuación. La frase puede entenderse de dos maneras. Opción 1. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Opción 2. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El significado cambia completamente dependiendo de dónde se coloca la coma. Pero ¿cuál es la interpretación correcta? Sabemos que Jesús no subió al cielo inmediatamente después de morir. En Juan capítulo 20, versículo 17, cuando se encuentra con María Magdalena después de su resurrección, le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Si Jesús mismo no subió al cielo ese mismo día, entonces el ladrón tampoco pudo haber estado allí con él. Esto nos indica que la segunda opción es la correcta. Jesús le estaba asegurando en ese mismo día su salvación, pero el cumplimiento de la promesa ocurriría en el futuro. Otro relato que se usa a menudo para argumentar la conciencia después de la muerte es la parábola del hombre rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. En esta historia, Jesús describe a un hombre rico sufriendo tormentos después de la muerte, ya Lázaro descansando en el seno de Abraham. Muchos creen que este pasaje describe literalmente la realidad del más allá, pero hay un problema con esta interpretación. Las parábolas no son relatos literales, sino historias simbólicas con enseñanzas morales. Si tomamos esta parábola literalmente, tendríamos que aceptar que el cielo y el infierno están tan cerca que las personas pueden hablar entre sí, lo cual no tiene sentido. Jesús usaba parábolas para enseñar principios espirituales. El de esta historia no es describir la geografía del más allá, sino advertir sobre la dureza del corazón de aquellos que ignoran las Escrituras y desprecian a los necesitados. Entonces, si Jesús no enseñó que los muertos están conscientes después de la muerte, sino que están esperando la resurrección, ¿qué nos dice esto sobre nuestro destino final? La respuesta nos lleva al punto culminante de toda la enseñanza bíblica sobre la muerte: la resurrección. La resurrección, el centro del plan de Dios para la humanidad. Si la muerte no es un paso inmediato al cielo o al infierno, entonces, ¿cuál es la verdadera esperanza para el ser humano? La respuesta es clara: la resurrección. Desde el principio, Dios inició la resurrección como el único medio para vencer la muerte. En Job capítulo 14, versículos 13 al 15, encontramos las palabras de un hombre que entendía bien este concepto. Oh, si me escondieras en el Seol, si me encubrieras hasta que pasara tu ira, si me pusieras plazo y de mí te acordaras, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?
todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Me llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la obra de tus manos. Job no tenía la esperanza de seguir viviendo después de la muerte. Sabía que la muerte es un estado de espera hasta que Dios lo llame nuevamente a la vida. Esta misma enseñanza es reafirmada en Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El propio Jesús reafirma esta verdad en Juan capítulo 11, cuando resucita a Lázaro. Al llegar a Betania, Marta le dice que su hermano ha muerto y Jesús responde con una promesa poderosa: tu hermano resucitará. Y cuando Jesús llama a Lázaro de la tumba, no menciona que su alma haya estado en el cielo o en otro lugar, simplemente lo despierta del sueño de la muerte. El Pablo apóstol también enfatizó que sin la resurrección no hay esperanza. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 al 18, escribe: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pablo deja claro que sin la resurrección, todo el mensaje del Evangelio carecería de sentido. Pero aquí viene la gran promesa, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primeras Tesalonicenses 4:16. Dios no ha dejado a la humanidad sin respuesta. La resurrección es el punto culminante de su plan, el momento en el que la muerte será derrotada de una vez por todas. Entonces, si esta es la enseñanza clara de la Biblia, ¿por qué tantas personas creen en la inmortalidad del alma? Aquí es donde entra en juego la gran estrategia de engaño, el engaño más antiguo. ¿Quién inventó la doctrina de la inmortalidad del alma? Desde el principio de la historia humana hay una mentira que ha sido repetida una y otra vez. Es la misma que fue dicha en el jardín del Edén, cuando Dios creó al hombre. Le dio una advertencia clara en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeres, ciertamente morirás. Dios dijo claramente que la desobediencia traería muerte. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 4, la serpiente, que representa a Satanás, le dice a Eva: no moriréis. Aquí encontramos la raíz de la doctrina de la inmortalidad del alma. Fue Satanás quien introdujo la idea de que la muerte no es real, de que la humanidad tiene una existencia ininterrumpida. A lo largo de la historia, esta mentira ha sido repetida y disfrazada bajo diferentes creencias. En el espiritismo se enseña que los muertos pueden comunicarse con los vivos. En el ocultismo se cree en la existencia de seres espirituales que antes fueron humanos. En muchas religiones se habla de la reencarnación, una supuesta vida cíclica sin fin. Todas estas ideas tienen algo en común. Niegan la enseñanza bíblica de que la muerte es un estado de inconsciencia y que la única esperanza está en la resurrección. Pablo advirtió sobre este engaño en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, ya doctrinas de demonios. ¿Y cuál es el propósito de esta gran mentira? Preparar el camino para el engaño final. La Biblia advierte que en los últimos días Satanás hará señales y prodigios para engañar a la humanidad. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, se nos dice que espíritus de demonios harán milagros para influir en los líderes del mundo.
Si la gente cree que los muertos están vivos y pueden comunicarse, serán presa fácil para estos engaños. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 24? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí está la clave. El enemigo usará falsas apariciones, supuestos mensajes de los muertos y señales sobrenaturales para confundir al mundo. Si no entendemos la verdad bíblica sobre la muerte, seremos vulnerables a estos engaños. Pero hay una manera de estar protegidos: confiar únicamente en la palabra de Dios, la verdad que nos hace libres. ¿Cómo protegernos del engaño si vivimos en un mundo lleno de mentiras sobre la muerte? ¿Cómo podemos estar seguros de la verdad? Jesús nos da la respuesta en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os haremos libres. Aquí hay 3 pasos para mantenernos firmes en la verdad. 1. Estudiar la Biblia con humildad y oración. No debemos aceptar doctrinas solo porque son populares. Como los bereanos en Hechos capítulo 17, versículo 11. Debemos examinar las Escrituras diariamente. 2. Rechazar toda enseñanza que contradiga la palabra de Dios. Si la Biblia dice que los muertos están inconscientes, entonces debemos rechazar cualquier doctrina que afirme lo contrario, sin importar quién la enseñe. 3. No dejarnos llevar por experiencias sobrenaturales. Satanás puede hacer milagros y falsificar manifestaciones espirituales, pero la palabra de Dios nunca cambia. El Pablo apóstol nos advierte en 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. La pregunta final es: ¿en quién confiarás? ¿En la tradición, las emociones y las experiencias, o en la palabra inmutable de Dios? La decisión es tuya. El engaño final, la preparación para el último gran conflicto. El mundo ha sido condicionado a creer que los muertos siguen vivos. ¿Qué papel juega esta mentira en los eventos finales? La Biblia nos advierte que antes del regreso de Cristo, Satanás desatara su engaño más grande. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10, se nos dice que el enemigo obrará con todo poder, señales y prodigios mentirosos, para engañar a los que no aman la verdad. Este engaño no es algo pequeño. Será una manifestación global de falsos milagros y apariciones que harán que el mundo entero se incline ante el error. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, se nos dice que la bestia hará grandes señales. Incluso hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres. ¿Qué pasará cuando personas de todo el mundo crean que sus seres queridos han regresado del más allá con mensajes divinos? ¿Qué sucederá cuando supuestas apariciones de personajes bíblicos confirmen falsas doctrinas? Muchos caerán en la trampa. La mentira de la inmortalidad del alma preparará el camino para la falsa adoración en los últimos días. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 26. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. El enemigo intentará suplantar a Cristo, aparecer como un ser celestial y engañar a millones. Pero hay una diferencia crucial. Cuando Cristo venga, su regreso será glorioso, visible y audible para todo el mundo. No será en secreto ni mediante supuestas apariciones espirituales. En Mateo capítulo 24, versículo 27, Jesús dijo:
porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora que sabemos la verdad, ¿qué debemos hacer? La decisión final. ¿En quién confiarás? Llegamos al punto crucial. Ahora tienes dos opciones. 1. Seguir las tradiciones y creencias populares, aceptando lo que el mundo enseña sin cuestionarlo. Punto 2. Confiar plenamente en la palabra de Dios, aunque eso signifique ir en contra de la corriente. Dios nos da libertad de elegir. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Él dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. No hay punto medio. O creemos en la verdad de Dios o caemos en el engaño. El mundo está al borde de una crisis espiritual sin precedentes. Pronto, cada persona tendrá que decidir en qué creer. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. La única seguridad está en Cristo y en su palabra. ¿Qué decisión tomarás? Un llamado urgente. Es hora de despertarnos. Es casualidad que estés escuchando este mensaje. Dios te está llamando a conocer la verdad, ya prepararte para lo que viene. Los eventos finales se están acelerando. Pronto, el mundo será testigo de señales impresionantes. Millones serán engañados, pero aquellos que han decidido seguir a Cristo y su palabra estarán firmes. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, nos habla del mensaje final que Dios envía al mundo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el llamado de Dios: volver a la verdad, abandonar las mentiras del enemigo y prepararnos para el regreso de Cristo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios promete un nuevo comienzo, un mundo sin muerte, sin engaño, sin sufrimiento. Pero para ser parte de ese reino, debes decidir hoy en quién confiarás. ¿Seguirás la voz del mundo o la voz de Dios? La decisión es tuya.